A ver, si pensamos en Francia, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Seguramente romance, arte, la Torre Eiffel, toda iluminada, ¿verdad? Pero claro, toda luz proyecta una sombra y las de Francia son antiguas, profundas y, francamente, aterradoras. Y es que más allá de la elegancia de sus palacios y el bullicio de los cafés, se esconden otras historias, unas que susurran miedos muy, muy antiguos. Así que hoy la pregunta es, ¿qué terrores acechan de verdad tras ese velo tan glamuroso de la historia francesa? Pues ven, hoy nos vamos de viaje, pero no uno cualquiera. Nos vamos a adentrar en el mismísimo corazón oscuro del folclore francés. Un recorrido por esas leyendas que, de verdad, han helado la sangre a generaciones enteras. Y vamos a tocar un poco de todo, ¿eh? Vamos a explorar desde bestias monstruosas que campaban a sus anchas, pasando por objetos malditos con unos poderes siniestros, hasta llegar a las pesadillas urbanas más macabras que uno pueda imaginar. Nuestra primera parada nos lleva directos a la campiña francesa, a una época en la que el miedo tenía una forma muy real y muy salvaje. Y ojo, porque esto que vemos no es pura ficción, para nada. A finales del siglo XVIII, en la región de Lozère, el pánico se apoderó de todo el mundo. Una criatura que describían como una especie de lobo gigante empezó a acechar la zona. Y no era un cuento para asustar a los niños, que va, era una amenaza muy real y mortal. Pero es que aquí es donde la cosa se pone todavía más terrorífica. La bestia no atacaba al azar, no. Parecía tener una preferencia escalofriante. Decenas de mujeres y niños fueron sus víctimas, atacados con una ferocidad que sembró la paranoia y el dolor en toda la región. Una violencia que para muchos desafiaba cualquier explicación natural. Y claro, con el paso del tiempo, ese recuerdo de un terror tan real se fue transformando. Las historias, el arte, convirtieron a ese animal en un auténtico monstruo de leyenda, una criatura casi demoníaca. Esto nos muestra perfectamente cómo un hecho histórico, quizás un reflejo de ese miedo ancestral a la naturaleza salvaje, puede convertirse en un mito eterno. Bueno, dejamos a la bestia y cambiamos de tercio. Pasamos de un ser de carne y hueso a un objeto, un artefacto con un poder sobrenatural. Y es tan macabro que su sola descripción ya provoca escalofríos. La Main de Gloria, o la Mano de Gloria. La leyenda medieval describe un ritual espeluznante. Se tomaba la mano de un criminal que había sido ahorcado, se conservaba de una forma muy particular y se convertía en un candelabro. Un candelabro mágico, nada menos. Vale, pero la pregunta es, ¿para qué querría alguien algo tan horripilante? Pues se decía que era la herramienta perfecta para ladrones y hechiceros. Un artefacto cargado de una magia muy oscura y con un propósito muy específico. ¿Y cuáles eran sus poderes? Pues según las historias, su llama podía paralizar a cualquiera que la viera, dejando a los habitantes de una casa completamente indefensos. Y por si eso fuera poco, se creía que podía abrir cualquier cerradura, cualquier puerta, sin importar lo segura que fuese. Y aquí, justo aquí, es donde la leyenda se vuelve inquietantemente real. Lo que estamos viendo no es una recreación, es una mano momificada de verdad, conservada en un museo. Un recordatorio tangible de que algunas de las historias más oscuras tienen una base muy material. Dejamos los campos y los objetos malditos para adentrarnos en la mismísima ciudad de la luz, en París, porque a veces los peores monstruos no son los que tienen garras ni poderes mágicos. A veces son humanos. Nos situamos en pleno corazón del París medieval, en la famosa Ile de la Cité. Allí había dos negocios, uno al lado del otro, un barbero y un pastelero. Dos artesanos en apariencia normales que trabajaban codo con codo. La historia cuenta que las empanadas de carne de ese pastelero eran, legendarias. Tenían una fama sin igual en toda la ciudad. La gente hacía cola para probarlas, atraídos por un sabor que decían que era único, delicioso. Pero, ¿cuál era su secreto? Su ingrediente secreto eran los propios clientes del barbero. Sí, como suena. La leyenda urbana sostiene que el barbero asesinaba a ciertos clientes y sus cuerpos pasaban al pastelero de al lado para convertirse en el relleno de esas famosas empanadas. Una sociedad macabra ahí, escondida a plena vista. Y todo esto nos lleva a una pregunta final. ¿Bestias, objetos malditos, canibalismo urbano? ¿Por qué seguimos contando estas historias tan terroríficas siglo tras siglo? ¿Qué es lo que nos atrae tanto de esta oscuridad? Pues quizás sea para explorar los límites de nuestro propio miedo en un entorno seguro. O quizás simplemente para recordarnos que el eco de un buen grito es eterno y que hay leyendas que, por mucho tiempo que pase, nunca mueren del todo.